Muy bien, pues bienvenidos a nuestra primera sesión del Seminario Permanente de Estudios Filosóficos de la Modernidad, y le voy a dar la palabra a la doctora Senorina para que presente a nuestra invitada especial. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Qué emoción tan grande es de tener tanta gente reunida que ha acudido a esta convocatoria. Creo que el tema pues es pertinente. Y bueno, y tenemos el honor de tener a una querida amiga y colega a la que admiramos muchísimo. Leo, voy a comentarles un poquito, ¿no? Algunas referencias sobre ella. Por ahí estaba revisando que no le gusta mucho que lean sus semblanzas así tan largas, porque le parecen muy frías. Entonces, bueno, atendiendo a esa impresión que tiene Heidi, voy a comentar nada más que ella es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad de Chihuahua, en la licenciatura en filosofía y en los posgrados también, donde ha sido coordinadora tanto de la licenciatura en filosofía como de la maestría en estudios humanísticos. Además es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, donde sus líneas principales transitan entre la filosofía de la paz y la no violencia, ¿no? Entonces, además, participa en el cuerpo académico Filosofía y Análisis de la Cultura, y algo que me llamó la atención y que creo que también a ustedes les va a llamar la atención, forma parte de un colectivo llamado Sofías con Filo, dedicado a la divulgación del pensamiento filosófico escrito por mujeres, ¿no? Entonces, bueno, además, algo que me parece así digno de destacar, actualmente es la presidenta de la Asociación Mexicana de Licenciaturas en Filosofía, donde realiza una labor admirable y nos consta, ¿no? Doctora Heidi Alicia Rivas, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues, no, más me honra a mí esa presentación tan linda y la verdad, pues les agradezco mucho tanto a Senorina como a la doctora Senorina como a la doctora Mónica, pues por considerarme en este espacio y pues obviamente me emociona mucho ver gente reunida, como decía, también me asombra ver tantas mujeres, lo cual siempre es muy, muy lindo y muy abrazable, ¿no? Siempre... Bueno, porque como bien decían, he estado procurando trabajar prioritariamente mujeres y dar a conocer el pensamiento de las mujeres, entonces, pues más me emociona, ¿no? Estar aquí. Bueno, la propuesta que yo les traigo hoy es platicarles un poco de esta filósofa Adriana Cabarero. Si me permiten, voy a presentar. Preparé unas diapositivas con las que voy a ir guiando la lectura, pero pues a ustedes sientan pues plena confianza de interrumpirme si consideran que debo acentuar en algo. Yo no voy a dar lectura a un texto en sentido formal, precisamente para evitar como perderles la atención, sino que voy a exponer el texto que traigo a partir de las diapositivas. Aquí cambia un poco el título, más pensando en economizar palabras que otra cosa, pero pues el título original es La no violencia en la ética de la inclinación de Adriana Cabarero. Aquí ya le pongo no violencia e inclinación, filosofía política y moral en Adriana Cabarero. Pues que es también pues bastante interesante, ¿no? Presentarla desde ahí. Bueno, quiero aclarar, Adriana Cabarero no habla de no violencia, sino que ahí está como mi apuesta interpretativa, que sigue un poco las trazas de esta filósofa, ¿no? Bueno, pues quiero, por supuesto, presentarla. Ella es italiana. La verdad es que es en lengua española, tiene muy poco tiempo trabajándose, o sea, es realmente parte del siglo XXI. En México tendrá alrededor de unos 15 años trabajándose y pues por lo tanto todavía nos falta muchísimo que aprender de ella. Adriana Cabarero, pues ahí lo comento, es además una filósofa feminista de la diferencia sexual propiamente, pero pues que ha impulsado muchísimo también la reivindicación de las voces femeninas desde la antigüedad hasta la actualidad, pues con diferentes enfoques, tanto en el área de la literatura como en el área de la filosofía. Entonces, pues eso todavía lo hace aún más entrañable, ¿no? Ella actualmente pues es catedrática de la Universidad de Verona, en donde trabaja fundamentalmente filosofía política y también dirige el Centro Arendt.
Quiero decir, bueno, que ella, como bien advierte, ha sido invitada en diferentes universidades norteamericanas, por lo que la interpretación de su obra en inglés es pues muchísimo más amplia de lo que nosotros podemos conseguir en español. Y bueno, pues esto es bastante importante mencionarlo. Es además una filósofa así súper genial. Ella en realidad casi no habla español, pero es bastante, frecuenta bastante las universidades de lengua española. También quiero mencionar, pues aquí algo que sí me parece también importante, son sus influencias confesas, o sea, ella ha confesado estas dos influencias fundamentales y el diálogo estrecho que sostiene con Judith Butler. Por un lado, tenemos que ella, bueno, se dice a sí misma arendtiana, en toda su obra hace menciones constantes sobre Arendt, pero no solo en la recuperación de sus conceptos, sino que incluso dice que metodológicamente ella ha tratado de seguir las rutas que Arendt ha trazado. Y esto pues también deja como caminos abiertos o temas pues para investigar más sobre estas conexiones visibles y también las invisibles, ¿no? Es decir, todo lo involuntario que se queda en el pensamiento de Cabarero, ¿no? Y por otra parte, pues está la presencia de Manuel Levinas en muchos de sus postulados, pero sobre todo pues en el de la inclinación, de la que voy a hablar a continuación, ¿no? Y bueno, pues relatar el fecundo diálogo que sostiene con Judith Butler, no solo como íntimas amigas, sino también que ha habido espacios concretos en donde ellas dialogan, ellas se frecuentan, digamos, filosóficamente hablando, que esto pues no es raro en Butler. Ella frecuentemente está escribiendo con otras mujeres, con otras personas, también otros hombres, pero en el caso de Cabarero, pues han hecho encuentros fundamentales, ¿no? Butler dice directamente que su ontología de la precariedad se la debe en gran medida a Adriana Cabarero, ¿no? Pero también es cierto que Adriana Cabarero cita con frecuencia a Butler en sus obras, ¿no? Entonces, digamos, esto nos ayuda a comprender bastante del escenario. Ahora, aquí estos 4 conceptos que están ligados entre ellos, ¿no? Por un lado, el concepto de fragilidad, el concepto de vulnerabilidad, o sea, el de fragilidad es tomado de Arendt, el de vulnerabilidad, que es uno de los conceptos claves de la filosofía levinasiana, y lo inerme y la precariedad, que son 2 conceptos que aparecen en estas 2 filósofas. Todo ello en su conjunto forma la ontología de la vulnerabilidad, que es, pues, digamos, el tema central de Cabarero, ¿no? Bien, aquí entonces vamos a ir trazando como la ruta teórica, ¿no? Uno de los primeros libros que se traduce al español de Adriana Cabarero es el texto de Horrorismo. De hecho, ese fue un texto que se tradujo al año siguiente de su publicación al español y ha sido pues un boom para interpretar sobre todo pues relaciones del narcotráfico y todo esto en México. Por lo tanto, pues ha sido muy recogido por la antropología, por la sociología, entre otras disciplinas, ¿no? Y fíjense, curiosamente, es un libro que ya está agotado, es decir, ya realmente no se consigue en físico, ¿no? Entonces, solo hay que buscar en redes si se puede conseguir en PDF. Y bueno, antes de él hay otros textos y después del Horrorismo hay otros textos, pero digamos que yo trazo la línea o la vinculación entre este texto de Horrorismo y el texto de Inclinaciones, que es un libro pues que se ha traducido de hace unos 4 años al español y que pues todavía no recibe todo, digamos, el desarrollo pleno, ¿no? Que pudiera todavía explorarse por ahí, pero yo trazo esta ruta teórica, ¿no? O sea, del problema que se plantea en el texto Horrorismo hacia la propuesta ético-política de la inclinación, ¿no? Que es, digamos, en resumen, la propuesta de la problematización de la violencia contemporánea hacia la postura ética de la conformación de la paz, ¿no? Así es como, digamos, lo estoy yo interpretando. Aquí, bueno, el texto de Horrorismo es, como ya dije, una descripción de la violencia del siglo XXI. Ella parte fundamentalmente, bueno, me voy a devolver para no distraerlas con la cita. Ella parte fundamentalmente de un análisis y de una pregunta, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en las violencias que se experimentan en el siglo XXI y por qué
los términos con los que hemos tradicionalmente entendido la violencia ya son insuficientes para entender lo que sucede ahora. Esto es bien importante y ahí sí podemos nosotros reconocer muy bien como el trazo arendtiano, ¿no? Sobre la metodología, ¿no? En un lenguaje una realidad que está sobrepasada por o sea, que nos sobrepasa conceptualmente, que no la entendemos, ya no la podemos describir de la misma manera, por lo que requiere de otra terminología para entenderse, y de ahí surge el neologismo horrorismo. Si bien el concepto de horror no lo inventa Adriana Cabarero, pues sí, las prácticas, ¿no?, que están vinculadas con el horror. Así pues, dice ella, las violencias del siglo XXI han dejado de ser meramente entendidas desde la lógica del terror, es decir, desde las violencias que estaban vinculadas con el Estado y con la lógica terrorista, para convertirse en horrorismo. Y aquí sí, pues remito a la cita, ¿no? Esta es parte de la introducción del texto. Dice: la tragedia de nuestro tiempo está justamente en las horribles circunstancias que nos obligan a percibir esta condición bajo la forma históricamente específica de su ultraje. Según las zonas del planeta, tales circunstancias pueden ser geopolíticamente diversas y variablemente intensas, pero la condición humana ultrajada es de todas formas la misma. Lo que nos consiste incluso partir de lo mismo para pensar la universalidad, o por lo menos el sentido plausible de una humanidad que, en la fase actual de la historia de la destrucción, está obligada a mezclarse con el vaciado violento del sentido. Fíjense, aquí pues les decía, esto es parte de la introducción. Lo que ella está declarando, pues, es que la violencia del siglo XXI es nueva, pero que es una condición generalizada o universal, ¿no? O sea, que sí pueden variar las experiencias de las violencias en diferentes zonas o en diferentes partes, pero estas no cambian, que en los seres humanos estamos viviendo ahorita circunstancias de ultraje, ¿no? Y el ultraje, dice el vaciado violento del sentido. Esta frase también es muy interesante, porque lo que está diciendo es que las violencias con las que nosotros estábamos familiarizadas anteriormente parecían obedecer a una lógica interna de la preservación de la seguridad, o cualquier discurso establecido por el enemigo y el amigo que conocemos en las filosofías políticas tradicionales, pero que actualmente ya no, ¿verdad? Parece un sinsentido cierto ejercicio de violencias que vivimos en el siglo XXI. Y bueno, ahorita, por eso ella acude a este concepto de horrorismo, que es, pues, el que mejor responde, ¿no? Dice: un neologismo es siempre un riesgo, y cuando es acuñado en teoría lo es todavía más. Una época, y esto es la parte central, ¿no? Una época en la que la violencia golpea sobre todo, si no exclusivamente a los inermes, no encuentra la palabra para decirlo, y confundiendo viejos conceptos induce a la innovación lingüística. Aquí está la clave de esta cita, está en eso: una violencia que golpea, si no exclusivamente, a los inermes, ¿no? Aquí entonces el concepto de horrorismo se entiende mucho mejor. ¿Por qué necesitamos un nuevo término? Bueno, porque la violencia ya no está dirigida exclusivamente a aquellos que, utilizando la palabra inermes, están armados o se pueden defender, sino que está dirigido sobre todo para los que no se pueden defender. Y entonces ahí queda claro, pues, que se cruza. ¿Qué es esto de no se pueden defender? Por ejemplo, si nosotros viéramos los ataques que suceden en Palestina actualmente, pues no estamos hablando de las violencias que pudieran estar dirigidas al grupo terrorista, ¿no? A los grupos internos, que jamás, ¿no? Sino directamente a la población civil, que muchas de las veces ni siquiera se les avisa o pueden tener certeza de que van a ser atacados, ¿no? Niños en un jardín de niños, personas que están en un hospital, y que pareciera que el espacio antes era sagrado y resguardado, pues ha dejado de serlo. Entonces esto no se puede entender con estas lógicas de infundir terror o infundir miedo con fines de control, sino es directamente el puro horror. Y además de eso, pues ya no solo se experimenta con la muerte del enemigo, sino también incluso con la propia vida desangrada, mutilada, desgarrada, ¿no? Entonces, por eso el concepto ya no es suficiente. Entonces, bueno, pues ahí surge el concepto de lo inerme. El concepto o el término de lo inerme en Cabarero, pues como les digo, sí tiene que ver directamente con esta traducción directa de el que no tiene defensa, ¿no? O el que no se puede defender, el desarmado. Pero más allá de eso, es una expresión interesante sobre cómo coincide
la estructura ontológica del ser humano con la experiencia de esa estructura. Voy a hacer más clara, dice, vulnerable es el ser humano en cuanto cuerpo singular abierto a la herida. No hay, sin embargo, ninguna necesidad de que el vulnus, que es el término que menciona, sino solo la potencialidad de una herida siempre inmanente y ligada a la contingencia. Este primero nos dice, pues, que el ser humano, en cuanto a constitución ontológica, es un ser herible. Y es herible o abierto a la herida porque es cuerpo, tiene una experiencia corporal que pues tiende a la fragilidad, tiende también a la degradación, ¿no? Entre otras cosas que, bueno, experimentamos continuamente. Pero, digamos, esa es una experiencia ligada al ser humano. No es susceptible decir que somos más vulnerables en un momento que en otro, sino que siempre somos vulnerables. Y claro, gran parte de nuestras acciones antropológicas, políticas, ¿no? Éticas, había sido evitar la exposición de la vulnerabilidad y constituirnos en contra de esa vulnerabilidad. Bueno, pues en la violencia del siglo XXI, dice Cabarero, hay un fenómeno, ¿no? Es como la radicalización de la vulnerabilidad. O sea, somos ontológicamente vulnerables, pero además estamos desarmados. Por lo tanto, hacer coincidir la vulnerabilidad con lo inerme es la violencia más atroz, porque se parte pues de la plena conciencia de que somos seres heribles, ¿no? O matables, digamos. Pero aún, les decía, no solo al nivel de lo matable, sino de lo destruible, ¿no? De la exposición radical de los cuerpos mutilados. Esto es bien gore, pero no nos interesa tanto, sino más bien como toda la expresión del horrorismo, ¿no? Y por eso dice que en cuanto cuerpo, el vulnerable permanece tal mientras vive entregado en cualquier momento al vulnus, es decir, a la herida. Entonces, bueno, este es un principio ontológico en Cabarero, ¿no? Los seres humanos somos seres vulnerables, es decir, que en todo momento estamos abiertos a la herida, pero no todos los seres humanos estamos en condición de lo inerme. Aquí entonces lo grave es que abusar, digamos, o que la violencia está dirigida al inerme, en donde su vulnerabilidad es radicalizada. Esto tiene un planteamiento similar en Judith Butler, cuando ella diferencia entre la precariedad como una condición ontológica y la precariedad como una condición desigual o una distribución desigual de esa vulnerabilidad, ¿no? Es decir, que hay quienes son, a pesar de ser una característica ontológica, mucho más vulnerables que otros, ¿no? Y es el sistema social que facilita, pues, la violencia radical. Entonces, la idea del sin arma, pues, es la expresión de la indefensión, ¿no? El inerme está indefenso y bajo el dominio del otro. Inerme sustancialmente quien se encuentra en una condición de radical pasividad y sin defensa alguna, ¿no? Aquí no estoy leyendo, estoy explicando. Bajo totalmente el dominio del otro, ¿no? Entonces es una pasividad en donde ni siquiera te permiten ni te preparan para responder, ¿no? O sea, no hay forma de que te prepares para eso. Y por ejemplo, cuando nosotros pensamos en parte de los discursos de las mujeres violentadas y que tratan de invertir las lógicas de la crueldad diciendo, pues es que entiendo que te hayan violentado sexualmente porque eres deseable o porque te vistes así, etcétera, pues pareciera que no reconocen esta expresión de la pasividad radical, ¿no? En donde no hay defensa alguna, ¿no? Dice, toda la violencia o toda la escena está desequilibrada por una violencia unilateral. No hay, pues, ni simetría, ni paridad, ni reciprocidad, ¿no? Ahí me equivoqué, perdón, sufre una violencia en la que no puede escapar ni responder. Toda la escena está desequilibrada por una violencia unilateral. No hay ni simetría, ni paridad, ni reciprocidad. Ahí lo repetí, perdón. Pero fíjense esta cuestión, toda la escena está desequilibrada. Este concepto de desequilibrio en Cabarero es muy importante porque ella está pensando siempre analógicamente en geometrías, ¿no? Geometrías corporales, geometrías éticas. Entonces, cuando la violencia radicaliza la vulnerabilidad hacia lo inerme, desequilibra toda la relación humana. Entonces, la lógica relacional de racionalidad, de relación, pues, se vuelve imposible, ¿no? Porque está sometida en el desequilibrio, ¿no? Esto ahorita creo que va a quedar un poquito más claro. Así pues,
lo que nos está diciendo Caballero es que gran parte de los problemas de la violencia del siglo XXI están precisamente expresadas por esta, digamos, radicalización del vulnus, pero que el vulnus o la herida no es como tal una exposición total a la vulnerabilidad, sino que también lo es hacia el cuidado, ¿no? Entonces, y esto es bien interesante, pues es una expresión del cuerpo. La pregunta que nosotros podemos hacer en Caballero es si la vulnerabilidad como condición humana puede también llamar a la cura, digamos, al cuidado, a lo que le salva, a lo que le protege, ¿por qué elegimos entonces actuar en la violencia, ¿no? Entonces aquí queda claro esto, ¿no? La vulnerabilidad yo lo he llamado en otro momento, es un vértice o es una bisagra que abre hacia las prácticas de violencia y de sometimiento o hacia las prácticas de cuidado y protección, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué elegimos la violencia, ¿no? O sea, ¿cómo estamos nosotros optando siempre por dañar a las otras y los otros, ¿no? Y entonces aquí ella lo que denomina el teorema de la violencia, les digo que ella habla mucho desde la metáfora de la geometría, el teorema de la violencia, que es como todas las estructuras y todas las premisas nos conducen a la defensa de esta violencia y a las prácticas constantes, pero como el inerme, digamos, ya no puede ni siquiera responder a la violencia, pues es una imposición, ya ni siquiera podemos hablar de una espiral de violencia, como lo hacíamos cuando todavía lo referíamos al Estado, a la seguridad, sino ya una radicalización total de esa violencia, en una erradicación de todo aquel que no puede defenderse, ¿no? Y ese teorema de la violencia se opone a la propuesta de la ontología del vínculo y de la dependencia, es decir, que la única forma en que nosotros podemos atender el problema que se abre a través de lo inerme y del horrorismo es atender o reatender o reinscribir la ontología a partir de la experiencia del vínculo y de la dependencia que sentimos por otros. ¿Por qué? Pues porque somos seres heribles, ¿no? Por nuestro cuerpo y por nuestras condiciones naturales, que ahorita también voy a decir algunas. No sé si hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Excelente, sí, claro. Bien. Muy bien. Bueno, continúa entonces. Entonces, bueno, pues aquí se hace el armado teórico, esta es la condición, este es el problema que ella plantea en horrorismo, nos enfrentamos a esto, ¿no? Nos enfrentamos a lo que a esta radicalización de la vulnerabilidad, pero pues, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿cómo lo empezamos a abordar? Y yo creo que la respuesta que hace Caballero, pues, está en Inclinaciones, ¿no? En este otro libro que sale publicado casi 10 años después. Entonces, en la ética postural, bueno, yo le llamo la ética postural o la geometría de la postura, ella advierte pues que hay toda una construcción política y ontológica que impide el reconocimiento de la vulnerabilidad, porque de hecho el concepto de vulnerabilidad dentro de la ontología o de la ética pues ha sido trabajado después de Arendt y después de Levinas. Antes de eso no existía nuestro lenguaje político-social ético, ¿no? E incluso el concepto de inclinación, que es tan relevante aquí, pues es más bien despreciado, ¿no? Es más bien como nadie quiere, ¿por qué? Porque la inclinación estaba vinculado al deseo, a la experiencia sexual, a la perversión, a lo anormal, a lo chueco, ¿no? Entonces, en cambio, la inversión que hace Caballero, pues es la de el sujeto fuera de sí, que ahorita voy a explicarlo, ¿no? Entonces, ella inicia haciendo un análisis de la geometría del sujeto, cómo se ha ido postulando en la filosofía tradicional. Le tira muchísimo a Kant y bueno, ya se han de imaginar las razones. Pero ella dice como que esto ha pasado por 3 etapas, o nuestra noción de sujeto ha pasado por 3 figuras o por 3 geometrías. La geometría de la verticalidad, de la rectitud, que es el supuesto también de la ética autónoma, de la autorregulación, del desprecio al cuidado, ¿no? Al desprecio digamos, el compromiso con los derechos, el compromiso con la justicia, por ejemplo, como se ve en la ética del cuidado.
Entonces, esta rectitud que ha sido tan aspirada por gran parte de los filósofos de los filósofos sobre todo, pues entra ustedes lo saben, pues en crisis muy fuerte a finales a mediados del siglo XX, con la posmodernidad, ¿no? Y que gran parte de estos filósofos posmodernos, esto así decirlo casi epocalmente, habían buscado fragmentar, ¿no? El sujeto recto, ¿no? La geometría de la rectitud. Y esta geometría de la rectitud, que además se expresa también religiosamente, como la búsqueda del Altísimo, la voz que viene de fuera y todas estas cuestiones, este deseo de lo inmortal, que también Arendt, por ejemplo, critica en La condición humana en el capítulo 6, como esa exterioridad hacia lo mayor, hacia lo más grande, hacia lo vertical. Entonces, esta fragmentación, por ejemplo, me hace pensar en Paul Ricoeur, ¿no? Cuando él, en la ética, en el yo narrativo, ¿no? Pues plantea la figura del collito quebrado, que es precisamente esta idea del collito que ha perdido esta capacidad de autodenominarse plenamente, ¿no? Y que en cambio es un fragmento, o sea, son fragmentos de yo que se van construyendo pues a través del lenguaje, a través de las decisiones éticas, a través de la narrativa, etcétera. Eso, por ejemplo, en la expresión de Paul Ricoeur. Pero Adriana Caballero dice, es que no era necesario, y esto es muy, muy bonito en ella, no era necesario fragmentar el sujeto, ¿no? No era necesario ir en contra de él de esa manera como para humillarlo, por decirlo de alguna manera. Bastaba con inclinarlo. Entonces, esta expresión es muy linda. Bueno, a mí se me hace muy linda porque es como toda la cuestión visible, ¿no? Bastaba con inclinarlo. Entonces, ¿qué era eso de inclinar, no? O sea, ¿o qué implica esa inclinación en un sentido de geometría del sujeto? Pues implica dos cosas, ¿no? Pues el acto de bajarse, que es, digamos, en esta aspiración de lo vertical, ¿no? De la rectitud, de aquel que se sobrepone, ¿no? Porque ella va a jugar mucho con un montón de metáforas ahí. Pues la inclinación es un poco como mirar hacia abajo, mirar hacia los que, digamos, están en condición de inerme, ¿no? De lo inerme, los que necesitan protección, ¿no? Y por eso, pues, el arquetipo del inerme va a ser el niño, ¿no? O la niñez, ¿no? Para precisamente bajarnos al nivel del cuidado y de la protección. Pero bueno, ahorita hablo un poquito de eso. Otra cuestión, por ejemplo, aquí hay algo bien interesante que cuando yo leía esa sección del texto, trataba yo de vincularlo con otras, con la paz homo, por ejemplo, porque ella dedica una parte como a cuestionar un diálogo que sostiene Kant, o una crítica que sostiene con Kant contra un biólogo, contra bueno, no me acuerdo ahorita cuál era, pero que él sostenía, aquel biólogo sostenía que la rectitud humana, ¿no? El Homo erecto, había sido como que lo peor que le podía haber pasado al ser humano, porque en gran medida implicaba, bueno, esto, por ejemplo, Víctor a lo mejor lo entiende mejor que yo, ¿verdad? Pero implicaba una serie de modificaciones corporales, incluso de órganos, ¿no? Y que en realidad nos volvía más débiles, ¿no? Entonces Kant criticaba esto porque para él la rectitud, o sea, el hecho de que fuéramos seres erectos, ¿no? Era una condición ontológica, rectos, ontológica, y que además estaba naturalmente vinculada con el desarrollo de la razón. Y esto, digo, si ya conocemos a Kant, podemos entenderlo en muchos argumentos. Pero esto es bien interesante porque en estudios recientes, por ejemplo, que vinculan paz homo, ética de cuidado y estos rasgos de lo erecto, pues decían, ¿verdad?, que parte de que el ser humano esté tan necesitados de cuidado tenía que ver con que los seres humanos hemos avanzado hacia ser erectos y que entonces nuestra constitución física para nacer implicaba que nuestro cerebro se desarrollara afuera, ¿no? Entonces era como toda nuestra condición postural implicaba un debilitamiento, ¿no? De nuestras defensas, de nuestras carencias, y que en ese sentido es que nacemos o se expresa biológicamente o conductualmente también nuestra vulnerabilidad. O sea, esto, aunque ella directamente no lo postula, recientemente hay avances en paz para explicar cómo lo evolutivo tiene que ver con una necesidad de cuidados que es bastante
significativo, en contra también de quienes dicen que lo evolutivo nos muestra esta práctica de violencias, ¿no? O sea, necesidades de las violencias. Pero bueno, avanzo hacia esto, ¿no? Entonces, la geometría del sujeto, como esta figura de la inclinación, cambia también hacia el modelo relacional. Esto es bien importante, porque entonces, al estar inclinado, bajo la lógica o la ontología de la vulnerabilidad, entonces me dice que mi subjetividad está expuesta a la herida y que está marcada por la dependencia. Entonces, así por eso les decía, si bien la vulnerabilidad hace que el otro o que la otra me vulnere, me hiera más, también hace que o puede provocar que en reconocimiento de mi dependencia sea protegido y a su vez también proteja, ¿no? Porque no solo se trata de que yo sea protegido, sino que mi acción misma es una exposición para proteger a otros, ¿no? Entonces, esto pues modifica en gran sentido nuestro paradigma para entender lo humano, para entender nuestras relaciones humanas y también para la exigencia de lo que voy a decir más adelante, la construcción de paz, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad como paradigma de lo humano, entonces parte de una ontología encarnada, o sea, somos cuerpo y como cuerpo estamos sometidos a la herida, o sea, esto que ya he dicho, pero también exigimos una comunidad de cuerpos que vaya, o sea, esto es muy feminista, que acuerpa, ¿no? Es decir, que protege, ¿no? Y que esto no es solo un rasgo metafísico abstracto, sino que tiene su ejercicio directo en las prácticas políticas, sociales y éticas, ¿no? Es decir, que esta corporeidad, sobre todo cuando ya veamos lo de la no violencia, se expresa directamente como un hacer frente a los paradigmas de violencia que buscan como disolverme, ¿no? Ay, eso de disolverme me recuerda otro ejemplo horrible, pero ahorita se los comento. Y la otra es que esta práctica o este acento político, social y ético se transforma en prácticas de cuidado, ¿no? Actualmente, por ejemplo, nosotros hemos escuchado ya muchísimo estas propuestas de las sociedades cuidadoras, sobre todo a partir de la Declaración del Derecho Humano de cuidar, ser cuidado, el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado, ¿no? Sobre todo a partir de la pandemia. Sin embargo, no se ha analizado lo suficiente cómo eso, más que simplemente una expresión o una feminización de la sociedad, tiene que ver más con la expresión de lo vulnerable y de los cuidados colectivos que requiere una comunidad de inermes, ¿no? En ese sentido, dice, esta es una cita de otro texto, se llama Inclinaciones desequilibradas. Recuerden que lo que decía ella era que las violencias desequilibran las relaciones, ¿no? Y que entonces se trata como de estar siempre jugando en esas geometrías del equilibrio y la rectitud, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando me autocuido, pudiera ser como esta pertenencia al yo recto, pero cuando cuido de otros, me inclino, ¿no? Y esto es súper bonito, o sea, como gráficamente es muy bonito, ¿no? Entonces, cito, dice, el autoequilibrado, por su postura erecta, el sujeto de la filosofía no se asoma, no se inclina, si acaso teme y controla sus inclinaciones internas, a menudo llamadas pasiones, deseos y pulsiones. La inclinación materna, si está resituada en la geometría de la escena natal, más que reforzar un estereotipo deplorable, adquiere una fuerza detonante. Y aquí cierro cita. Entonces, fíjense, yo ahorita decía que el inerme por excelencia era el niño, ¿no? Sobre todo el neonato, ¿no? O sea, el bebé que realmente, pues, hasta si lo pisamos, lo herimos, ¿no? O sea, claro, ¿quién quiere pisar a un bebé? Pero puede ser, ¿no? O sea, que es el más mínimo gesto, el más mínimo apretón, pudiera ser como la marca constante de la herida, del daño, ¿no? Entonces, así, en esa figura, digamos, de equilibrios o de relaciones equilibradas, pues la figura por excelencia, pues diría, es la madre. Pero, dice Caballero, no se trata solamente de reproducir el viejo esquema de la mujer maternal o de la mujer madre, como si esto fuera, pues ya una como condición inherente, ¿no? A lo femenino, ¿no? O a las mujeres. Entonces, esto, pues al contrario, ya no lo quiere plantear, más bien quiere mostrar cómo en nuestra tradición filosófica, mientras que los hombres se mantenían erguidos, adultos, ajenos a la esfera de los cuidados, las mujeres solían estar inclinadas, ¿no? Entonces, no se trata
de simplemente decir la madre se inclina, porque sabemos que no, y que también tenemos muchos ejemplos de mujeres violentadoras, no solo en la maternidad, sino en estos ejemplos que ella da en las violencias contemporáneas, sino que es digamos, el arquetipo de la inclinación en nuestra propia tradición filosófica, pero sobre todo en nuestra tradición literaria y en nuestra tradición artística, ¿no? Entonces, por eso él toma como ejemplo el cuadro de las Madonas de Leonardo da Vinci, como para ilustrar precisamente ese bajarnos para el cuidado del niño, ¿no? Entonces es la metáfora de la inclinación del sujeto hacia la protección del inerme, ¿sí? Pero entonces es en realidad un juego de equilibrios de subjetividad, ¿no? No es solo que yo, mujer, me inclino, sino que es el equilibrio de la subjetividad, es el desequilibrio de la subjetividad que protege, ¿no? Esto es muy bonito, bueno, yo creo que es muy bonito, ¿no? Y bueno, pues es también una crítica al sistema patriarcal, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, dice, quizás una de las maneras de librarnos del teorema de la violencia reside en imaginar lo humano según otra geometría. En esa geometría, me importa subrayarlo, también en términos autocríticos, la inclinación materna no es simplemente un paradigma de altruismo, o si se quiere, de un cuidado, cuya alternativa especular, siempre posible y execrable, sería la herida o la violencia sobre el infante. Es más bien el arquetipo postural de una subjetividad ética ya predispuesta, mejor dicho, dispuesta a responder de la dependencia y de la exposición de la herida, ¿sí? De la criatura desnuda e inerme. Fíjense ustedes entonces, es el paradigma postural, el arquetipo postural. Por eso les decía ahorita, no se trata de decir, ay, aquí que todas convertámonos en madres, feminicemos la cultura, la ética, que bueno, eso también es cierto, pero no es esta la idea, sino más bien admiremos que es necesario una nueva geometría y que esa nueva geometría pudiera pues restablecer nuevas relaciones o hacer justicia al marco relacional con la que nuestra propia condición ontológica requiere, ¿no? Como el cuidado de la vulnerabilidad. Entonces, aquí esto es súper interesante mantenerlo, ¿no? Es la clave para una nueva subjetividad ética que no ha existido hasta el momento. Y fíjense que esto es bien interesante porque incluso las mujeres reproducimos el esquema de la rectitud, ¿no? Aunque también nuestro paradigma es el arquetipo postural, la geometría de la inclinación por los cuidados, también reproducimos la geometría recta. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando, no sé, una mujer que ha pasado por una separación o por el abandono masculino, cuando tiene hijos, etcétera, para ella es muy importante verse airosa, ¿no? A verse como que no pasó nada, verse fuerte, verse que no necesita mucha ayuda, que ya puede, ¿no? Entonces, bajo este paradigma ya muy criticado también y utilizado patriarcalmente y misóginamente, la mamá luchona, pues esta lógica precisamente es una imitación de la geometría recta, porque pareciera que políticamente y socialmente solo vamos a admitir sujetos rectos, y admitir sujetos rectos implica entonces admitir sujetos aislados, sujetos fuertes, sujetos autónomos, sujetos no carentes y por supuesto pues puros adultos, ¿no? Y esto, bueno, en una sociedad que requiere el mayor cuidado de los vulnerables, el reconocimiento político del que nace, al que le damos el mundo, pues es, digamos, urgente cambiar la perspectiva, ¿no? Y entonces aquí inicia mi apuesta, ¿no? Porque yo me preguntaba cuando leía a Adriana y cuando la leo, pues me pregunto, bueno, ok, aquí me parece que se puede quedar como muy al nivel de la abstracción, ¿no? O sea, ¿cómo le hago yo, ¿no? Como para madonizarme, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como para inclinarme, ¿no? En un mundo que constantemente me dice, sé recto, ¿no? Debes parecer fuerte, parecer autónomo, parecer autosuficiente y todos estos llamados, ¿no? Y que en ese sentido favorecemos la réplica de las violencias, ¿no? Y yo les decía además, esto que Adriana Caballero nos dice de manera genial, es que las violencias de nuestro siglo son todavía peores, ¿no? Porque ya no las podemos simplemente
ubicar en un marco específico, ¿no? Sino que se han expandido totalmente y que entonces todas y todos nos volvemos replicadores de violencia, o sea, ellas están en mí también, ¿no? O sea, yo soy susceptible de ser violentada y desaparecida, pero también puedo hacerlo. Y claro, nosotros decíamos, no, yo no, pero ¿por qué tú no? O sea, este es y también habría que analizar, bueno, qué otras violencias sí puedo cometer. Pero bueno, entonces es cuando yo digo, bueno, la característica, la ética postural, la ética de la inclinación de Adriana Caballero es susceptible de ser leída como una ética de la desobediencia o una ética de la no violencia. Yo prefiero en este caso llamarle no violencia. ¿Por qué? Porque ante un llamado constante y ante una cultura que replica en todos nuestros ejes y en todos con toda nuestra corporeidad la obligación de la violencia, el llamado a la reiteración, pues nosotras ejercemos nuestro, no derecho, pero nuestra constitución ontológica de no obedecer a la violencia y entonces elegimos de manera consciente no hacer daño. Es decir, que bajo el criterio de que la vulnerabilidad es una bisagra o un vértice, la no violencia se convierte en una elección ante la incomodidad de la repetición de la violencia, ¿no? Y que entonces la geometría postural de Caballero es en realidad una elección de una subjetividad no violenta, ¿no? Y es, por lo tanto, es una elección de participar de la comunidad de los inermes. La comunidad de los inermes es entonces aquel, repito, que sin defensa y la exigencia de los cuidados también es capaz de cuidar de otras y otros, ¿no? En ese sentido, la comunidad del inerme es la comunidad de las subjetividades no violentas, ¿no? Que se defienden a sí mismas con y desde el cuerpo, ¿sí? Y bueno, pues cambiar también el arquetipo del cuidado, porque aunque ella parece estar muy de acuerdo con la lógica feminista de la ética del cuidado, en realidad ella cree que parte de ellos replica la conexión mujer-cuidado, que pudiera tener otras lecturas, por ejemplo, desde la precarización y el marxismo, pero que desde la lógica postural o desde la filosofía de la no violencia reitera el papel de las mujeres cuidadoras en lugar de reiterar la necesidad de la protección de la subjetividad vulnerable que tanto hombres, mujeres y personas no binarias experimentamos, ¿no? Antes de ir a la siguiente, también quería decir que otro de los temas que yo planteaba con Caballero o que me preguntaba era, bueno, pero la inclinación, ¿no? Este llamado hacia el exterior de uno mismo, este volcarnos en el otro, en la otra, también o implica solamente una lógica antropocentrista, es decir, solamente es el niño, pues claro, porque o sea, en Caballero es así, ella está remitiendo casi exclusivamente a la comunidad de los seres humanos. Sin embargo, yo sí quisiera decir que esta geometría postural, también, en esta geometría de la inclinación, perdón, también nos puede remitir hacia los otros seres no vivos, digo no humanos, perdón, que no humanos que también requieren cuidados, ¿no? Y entonces pienso, por ejemplo, en todas las personas que tienen animales de compañía y que también se inclinan ante ellos, ¿no? Y ellas. Y también pensaba, pues, en el cuidado de la tierra, ¿no? Como una experiencia de una ecología vulnerable también, ¿no? Que requiere también prácticas de inclinación no violenta. Y pues finalmente, ¿no? Esto, y quiero decir, con esto cerraría, dices, la perspectiva de la filosofía de la paz, la propuesta de Caballero resulta particularmente significativa, puesto que su reflexión no se limita a denunciar la violencia y sus nuevas formas, sino que abre un horizonte nuevo para pensar el cuidado, la interdependencia y la responsabilidad ante la vida vulnerable, ¿no? Su obra constituye así contribuye a desplazar los enfoques centrados en la violencia y para reconocer los fundamentos de una posible paz sustentada en la acogida de la fragilidad del otro, esto es, en la nueva geometría de la inclinación. Y pues con esto cerraría, espero no haber sido como muy rápida. ¿Sí? No, para nada. Súper interesante, Heidi. Gracias. Muy Dejo interesante. de compartir.
Sí, si quieres, y entonces abrimos tiempo para las preguntas y los comentarios de quienes nos acompañan y lo modera Senorina. Gracias. Adelante, los escuchamos. Levanten su manita para quien tenga preguntas, comentarios, felicitaciones, Cualquier cosa. sin dudas. La doctora Ágata también está aquí con nosotros. Hola, Ágata, bienvenida. Víctor Hernández levantó la mano. Adelante, Víctor. Bueno, pues que como no hay valientas ni valientes, me atrevo a hacer un comentario. Bueno, sobre todo esto que decías de la controversia de Kant. Me llama la atención, no tengo ahorita claro, pero quizás se refiera un poco o bien a la crítica del juicio o bien a la antropología en sentido pragmático, ¿no? Si mal no recuerdo, en la crítica del juicio hay una argumentación kantiana contra los argumentos de las causas finales, ¿no? En los aspectos biológicos. Básicamente bajo el modelo newtoniano de las causas eficientes, ¿no? Esa sería la crítica que creo iría un poco en contra de la idea de la ergatividad o de lo que esta filósofa italiana llama el orto, ¿no? Lo recto. Uh-huh. Ajá, pero habría que revisarlo, ¿no? Habría que revisarlo porque la idea teleológica es que los seres humanos pues tienden hacia una finalidad y esa finalidad está relacionada también con su ergatividad, con su posición, para decirlo platónicamente, de hombres o seres bípedos racionales, ¿no? Una cosa así. Pero creo que Kant también tendría problemas, o más bien las interpretaciones de Kant tendrían problemas con aquello del orto, puesto que orto implica, pues sí, recto, correcto, ¿no? Ortodoxo, ¿no? La opinión correcta, y me parece que Kant transgrede en muchas ocasiones, incluso en esta antropología en sentido pragmático, que es, digamos, por un lado políticamente correcta y por el otro lado bien tiene lo suyo, ¿no? Entonces, simplemente también pensando en esta idea de que los seres humanos somos, a esto sí hablando particularmente incluso al final de la antropología, en sentido pragmático, en que los seres humanos nos parecemos más a una abeja dentro de un colmenar que a ovejas, ¿no? Que siguen, ¿no? Lo más curioso es que esto ha sido criticado porque para algunos intérpretes esto significa que hay una abeja reina y por lo tanto hay una monarquía y es una defensa a ultranza de la monarquía. Pero a mí me parece que más bien la idea de Kant es explicar por qué existe la violencia social y más bien colectiva. No dentro, a Kant creo que ahí no le interesa tanto la violencia interna, sino más bien la violencia entre panales, ¿no? Entre un grupo de panal y otro, pensando en este caso el imperio prusiano frente al imperio francés o el imperio español, ¿no? Una cosa así. Eso por un lado. Y por el otro, quería preguntarte si a ti esto del cuidado no te suena a Ser y Tiempo, no te suena a esa que también de repente se puso muy de moda y que quizá por pudor esta chica no haya querido confesar. Esas serían mis dos cuestiones que te quería preguntar. Ok. Bueno, respecto a la primera, o sea, sobre lo que le importa, digamos, a Kant en términos de violencia, como bien lo señalas, efectivamente, Kant es heredero de una conceptualización de violencia distinta, es más, ni siquiera le llamaban violencia como tal, ¿no? Sino
pues de las guerras, ¿no? Y que esas, digamos, construcciones o propuestas histórico-políticas, ¿no? Sociales que él hacía en su tiempo, pues remitía a esta posibilidad de llegar a acuerdos desde otras lógicas, ¿no? Pero siempre apelando al criterio de la razón, ¿no? Y que la razón en este caso estaba vinculado con la rectitud o con lo correcto, con lo recto, ¿no? Y la autonomía, ¿no? Esto es bien importante porque, pues vaya, el desarrollo de la sociedad civil tiene que ver también con esta posibilidad de hacer uso de la razón a partir de la mayoría de edad, y esto que tú lo conoces y que no es, vaya, es muy necesario detenernos en ello, porque Kant, pues, va a hablar de sociedad civil de adultos, ¿no? Así expresamente, ¿no? Y que, por lo tanto, lo que hace Adriana Cabarero es precisamente mostrar que ya no se trata solo de eso, ¿no? Sino que hay una serie de prácticas internas, lo que decía yo, que las violencias se han multiplicado de tal manera que ya no se lo podemos atribuir ni a soluciones tan, digamos, no sencillas, sino tan evidentes como la lucha entre un panal a otro, como tú decías, ¿no? Sino que requería otras transformaciones y otros cambios, ¿no? Y por eso ella lo hace entrando en un ajuste o retando la tradición filosófica, ¿no? Y lo segundo que tú planteas es sí y no, o sea, por supuesto que el concepto de sorge, de cura, pudiera estar cercano a una cierta interpretación del cuidado, pero no es la única vía, ¿no? De hecho, la filosofía de la ética del cuidado no emerge de ahí. La diferencia más importante que hay entre la posición heideggeriana y la que sigue Adriana Cabarero, más desde la lectura de Hannah Arendt, es la nula o casi mínima, más bien mínima preocupación por la muerte. De hecho, para ella, una de las críticas que está es que la vulnerabilidad siempre se haya entendido como matabilidad, ¿no? Como soy vulnerable porque soy asesinable, pero no es eso, no es lo más importante, ¿no? Soy herible y lo herible en expresiones múltiples, ¿no? Y algunas bastante grotescas. Entonces, no se trataba solo del cuidado de sí, ¿no? Entendido como llevar a la vida o precursar la vida, ¿no? A partir de la conciencia de la muerte, sino la expresión del cuidado básicamente en la natalidad. O sea, el hecho o la expresión ignorada por la filosofía hasta que Hannah le pone, bueno, y el arquetipo obviamente religioso, ¿no? Del mariano, ¿no? Del nacimiento de Jesús y del cuidado de la madre, ¿no? De María. Al margen de eso, filosóficamente no se había abordado, y entonces la experiencia de la natalidad es la experiencia de la fragilidad, no la de la muerte, ¿no? Sino que es la de la necesidad clara y evidente del cuidado. Entonces no es la expresión del cuidado de sí, sino es siempre la inclinación hacia el cuidado del otro, de la otra. No sé si respondí. Gracias, Heidi. Muy bien. Era un torito ahí aventado. Gracias. No, a ti. Gracias a ti. ¿Alguien más que usted? Sí. Arely Maday, adelante, la doctora Arely Maday. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablando de cuidados, yo por aquí cámara apagada porque hay una cabecita ahí que les va a dar risa. Bueno, pues agradezco profundamente los conocimientos compartidos el día de hoy. Yo profundamente, parte de mis líneas de investigación justamente se centran en el análisis de los cuidados desde los estudios de género. Entonces, para mí fue profundamente enriquecedor cada uno de los conceptos que nos compartes, más desde el lado y el punto de vista filosófico, desde la ética también. Entonces, yo por aquí tengo una preguntita que me gustaría que pudieras compartirnos un poquito en si desde la ética de la inclinación podemos responder al otro desde esta vulnerabilidad que nos compartes, ¿cómo podríamos reconfigurar nuestras instituciones a través de políticas públicas, por ejemplo,
donde el concepto de fragilidad y de lo inerme de todos los cuerpos pues sean protegidos y promovidos desde esta parte de los fundamentos y de la cultura de paz, porque por ejemplo mucho se hablaba y se discutía sobre la necesidad de no hablar de cuerpos vulnerables como una forma de agencia o de resistencia desde el feminismo y esta crítica a la vulnerabilidad, pero la forma en la que tú nos compartiste el día de hoy justamente estos conceptos de lo inerme, la no violencia, son actos de resistencia en sí mismo, en palabras, por ejemplo, de Judith Butler, como su diálogo y su análisis justamente desde el análisis crítico a las aportaciones de Julia Kristeva, justamente, cómo configuraba este rol de la maternidad y que lo adjudicaba a actos de resistencia, pero que muchas veces volvían a ese rol biologicista del cuidado anclado a nosotras, las mujeres en específico. Entonces, un acto político va apuntalando hacia esa corresponsabilidad de los cuidados y en términos de mecanismos de principios de paz, por ejemplo, pues resulta que el cuidar va a permitirnos generar otros valores como el valor de la empatía, la necesidad de cuidar más, el apego, muchos otros valores que no se refuerzan cuando aquella otra mitad de la población está exenta del tema de los cuidados, desde esa idea biologicista hacia nosotras. Entonces, un poquito ahí que nos pudieras acompañar en esta charla y en este análisis desde la posibilidad de reconfigurar estas instituciones sociales a través de el papel de las políticas públicas también para que reformulemos esta parte de la fragilidad y lo inerme y que esté al centro, que los cuerpos sean protegidos y promovidos como parte de la cultura de paz. Bien, pues muchas gracias por tu pregunta. La verdad es digamos, bastante difícil, ¿no? Y luego para las filósofas, los filósofos, luego así como meternos precisamente en ese enredo de las políticas públicas, pues no se nos da a veces muy bien, ¿no? Pero yo creo que dado el tema, ¿verdad? Y dado mi preocupación siempre por la filosofía, o por lo que la filosofía de la paz puede hacer precisamente en la consecución de mundos mejores, de mundos más armoniosos y más habitables, pues es un tema inevitable, ¿no? O sea, tenemos que entrarle por ahí. No tengo una respuesta, pero te puedo decir, o sea, no tengo una respuesta así como estrategia, así como tal, no, pero te puedo decir que yo creo que parte del problema, como tú bien lo adviertes, es que se insiste en el paradigma biologista de las mujeres cuidadoras. Por eso me gusta mucho que en Cabarero, que a pesar de venir del feminismo a la diferencia sexual, ella, y digo a pesar porque ellas como que sí reiteran mucho el rol de, llegan a caer en ese rol, o en el psicoanalítico también, el paradigma o el arquetipo de la madre. A pesar de eso, ella insiste más en la metáfora que en la condición, ¿no?, de biologicista de las madres, ¿no?, sino en la metáfora postural. Entonces, en ese sentido, como subjetividad inclinada y subjetividad vulnerable y de inclinación, digamos, es una nueva antropología, una nueva forma que tiene que atañarnos a todos, ¿no? Y que entonces esto tiene que llevar a una transformación, ya no de decir, por eso te decía, ya no de decir, hay una feminización de la sociedad, que este es como que el principal problema, ¿no? Feminizar a la sociedad significa que sigo insistiendo en que mi rol femenino es el del cuidado y por lo tanto todos tendríamos que ser como son las mujeres. Y ese no es la lógica de Cabarero, ¿no? Y que yo tampoco coincido del todo con ella, porque es una esencialización, pero sí, digamos, es cuidadanizar, ¿no?, a la sociedad. Y cuidadanizarla implica reconocer, pues, que tanto el policial que despreciamos, ¿no?, porque en realidad es corrupto y también contribuye a la violencia, debe reconocer que él es parte del cuidado, ¿no? Y que el gobernador también cuida, ¿no? Entonces, cuando eso, yo sé que ahorita parece que dice que está dicho de manera muy superficial, ¿no? Pero es que es una inversión de las lógicas de los cuidados, que las sociedades viven de los cuidados colectivos, de los cuidados particulares, ¿no?
pero mientras que la paz, por ejemplo, siga entendida o vinculada casi exclusivamente en las políticas públicas como a seguridad y que los cuidados sigan siendo entendidos como asistencialismo, no vamos a pasar a una sociedad cuidadora, ¿no? Como lo llamaba Jean Tronto, por ejemplo, ¿no? Y la sociedad cuidadora o la cuidadanía, que también es la frase de Tronto, consiste pues en reconocer que luchar por la jornada de 40 horas, aunque no tiene que ver directamente con los cuidados, digamos, de mis cercanos, es también una expresión de sociedades de cuidado, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, y que quienes siguen ejerciendo políticas basadas en la economía y en el desarrollo individual no coadyuvan o no fortalecen las políticas centradas en los cuidados. No sé si me estoy dando a entender. Sí, genial. Sí, porque, por ejemplo, escuchaba uno de los argumentos de volver a haber una marcha por la lucha, por la defensa de la jornada, la reducción de la jornada. Pero me llamó mucho la atención que el cartel decía, los trabajadores también tenemos derecho a disfrutar de nuestra familia. Y eso es muy bonito, ¿verdad? Pero ese criterio redunda en una cierta lógica, no quiero decirlo así, pero voy a utilizar el término capitalista, neoliberal, ¿no? Porque el centro de la sociedad se lo hemos puesto a la familia, que sabemos nosotros que la familia luego es en donde más violencia se comete, pero también es la estructura tradicional de lo familiar. Y entonces, en realidad, el criterio debe estar que yo necesito una jornada de 40 horas para hacer del resto de mi tiempo lo que yo desee. ¿Sí me explico? Y ese yo desee tiene que ver sí con el autocuidado, pero no con el autocuidado capitalista, ¿no? Que te dice, cuídate para rendir más, atiéndete para ser más explotado, ¿no? Etcétera, sino con el cuidado de la elección y la conformación de vida que tiene más que ver, que no tiene exclusivamente que ver con la persona que soy profesionalmente, ¿no? Sino directamente con el desarrollo de mi existencia. Y en el desarrollo de mi existencia también está la convivencia, el cuidado, y digo cuidado, o sea, la convivialidad y la comunalidad y también la exposición de lo incomún, ¿no? Porque cuando vemos sociedades de cuidado o pensamos sociedades de cuidado desde lo femenino, como el arquetipo tradicional o como la lógica tradicional, pareciera que es el cuidado sacrificial, ¿no? O sea, el cuidado de que se ocurre a pesar de la mujer y no necesariamente como una elección, ¿no? Entonces, en una sociedad que debería de expresar la experiencia del cuidado o la geometría de la inclinación, es la sociedad que ve por y por las otras de manera que al hacerlo también ve por sí mismo. No sé si me doy a entender, porque te dije un montón de cosas. Me encantó, muchísimas gracias. Ay, no, qué bueno. Gracias. Mucho más en que adentrarnos en todos estos análisis. Sí, es algo bien interesante, la verdad, ¿no? Pero bueno, gracias por tu pregunta, fue también muy, muy retadora. Gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario. Tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, tenemos tiempo. Me fui muy rápido, estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Quería dar muy buen papel. Pues no se te notó, ¿eh? No, ay, qué bueno. Sí. Ágata levantó la mano. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la exposición, que me gustó mucho, es muy sugerente y sí, tiene estas partes como muy bonitas. Y tengo como tal vez un par de dudas o 3 dudas, o sea, porque cuando dices que esta relación como muy tradicional, efectivamente, de la filosofía política tradicional que pues de Maquiavelo, de Schmitt, del antagonismo amigo-enemigo, como que sugeriste que tal vez ya no aplique, ¿no? Aquí, pues mi punto de vista, y no sé si estás de acuerdo, que piensas que sí aplica, pero tal vez para otras realidades, no donde hay tanto desequilibrio de fuerza, donde hay algo que yo llamaría como desde mi perspectiva teórica, la dialéctica perpetrador-víctima, sino que aplica para las realidades de cierta simetría de fuerza.
Entonces, como una acotación, no sé si estarás de acuerdo. Y la otra, como estas categorías tan excluyentes, que es uno u otro, entonces cuando hablamos de esta inclinación, no sé hasta dónde sería también fructífero ver que la posibilidad, entiendo que aquí la rectitud tiene connotaciones negativas muy fuertes, ¿no? Pero si no tuviera, si pudiéramos encontrar algunas referencias a la rectitud como algo que puede ser positivo, como desde la ética aristotélica, no porque, bueno, me imagino que la autora tiene sus razones de por qué no lo hace, pero desde otra perspectiva, ¿por qué no integrarlo como parte de una ética, digamos, orientada hacia lo no violento, ¿no? Que hay momentos donde la inclinación pues es adecuada y hay momentos donde la rectitud es muy adecuada también, ¿no? Dependiendo de cómo se teoriza, obviamente. Y también esta cuestión de lo que yo he trabajado un poco de la dialéctica perpetrador-víctima, o sea, donde ella podría estar de acuerdo, porque en esta dialéctica como de la teoría crítica de perpetrador-víctima, como que se da lo que tú dices de que pues la víctima no quiere pelear, ¿no? Y el perpetrador la quiere destruir. Entonces hay un desequilibrio y también la palabra del genocidio, ¿no? No sé por qué no, o sea que para explicarlo, por ejemplo, en algunas realidades políticas, es una palabra que no sé por qué, si sería adecuada o no desde la perspectiva que nos presentas. Y también, entiendo que ustedes como que trabajan esto de la filosofía de la paz, pero si suponemos que la sociedad nos violenta constantemente, ¿hasta dónde no es contraproducente esta inclinación? Y hasta dónde podemos, o sea, si la sociedad nos violenta estructuralmente, no que hay alguien, o sea, constantemente. O sea, ¿cómo enfrentarnos a esto? Porque hasta cuando dices de las protestas, me imagino que hay tomas de la calle, hay como tal vez, no se pintan algo. Entonces, lo que usualmente se ve como violencia, que para mí, bueno, es como contraviolencia. La respuesta, bueno, no sé si pintar calles es violento, pero digamos para algunos sí, ¿no? De que es una respuesta pues desde la rectitud, ¿no? O sea, los paros, las huelgas, tomas de la calle, de que no sé si no sé si no es como un poco no resignarse, pero no aceptar que la sociedad nos vulnerabiliza y podemos como fortalecernos entre en la resistencia. Uh-huh. Entonces, me gustaría saber qué opinas. Bien. Fueron varias también interesantes, ¿no? Voy a empezar con la del medio. Ay, sí, creo que la del medio era la pregunta sobre algunas lecturas de la rectitud, ¿verdad? Que pudieran apoyarnos como en resignificar esto, ¿no? Yo creo que, bueno, eso a mí me parece muy interesante la pregunta, pero yo también me la planteé, o sea, hasta qué punto, sobre todo cuando la empecé a leer, ya la he ido leyendo y entendiendo un poquito más en otros cruces, pero sí pensaba, bueno, a ver, hay algunas excepciones, como bien dices tú, que pudieran valorar el ejercicio de la rectitud, ¿no? Por ejemplo, cuando lo vinculamos con la virtud, ¿no? O con la adecuada selección de nuestras amistades, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que te podría responder, por ejemplo, en el caso específico de Aristóteles, es, aunque ella no lo menciona, creo que es aplicable también en su tendencia hacia la vida contemplativa, ¿sí? Lo hace recto en este sentido, ¿no? Como colocar su vida o el desarrollo de su existencia en algo que está más allá, ¿no? Y que en ese sentido se separa de lo que sucede a ras de piso, ¿no? Y que es, digamos, y nosotros imaginemos las figuras que toma Levinas, ¿no? Cuando habla de la viuda, cuando habla del huérfano, cosa que las figuras del inerme en Levinas específicamente, pues son las también, ¿no? En el mendigo, ¿no? En la excelencia del niño vulnerable, ¿no? Del recién nacido, ¿no? Como volvía, pero también, pues, el sediento, o sea, las expresiones así generales, ¿no? Que podríamos empezar a reconsiderar. Entonces, en ese sentido, la rectitud en Aristóteles pareciera que encaja muy bien en su descripción. Sin embargo, ella sí considera una excepción, que es el concepto de la santidad que utiliza Levinas precisamente,
¿no? También Levinas pareciera, por ejemplo, la noción del altísimo, que también a él es importante, ¿no? O esta asimetría del otro, ¿no? Que viene ante mí y que se me impone, ¿no? Desde la exigencia, ¿no? Y me vuelve rehén y todas estas metáforas de Levinas. Y tú te preguntas, ¿por qué hay una excepción en él? Y si también habla como en su gran sentido de la rectitud, porque es la rectitud del otro, ¿sí? O sea, entonces lo que ella estaría cuestionando es el ejercicio egocéntrico de la rectitud, ¿no? Que nos coloca por encima. Y entonces al centrarnos en ese ejercicio egocéntrico, nos convertimos en violentadores. Y con esto respondo como a la primera parte de la pregunta, ¿no? Esta relación amigo-enemigo, ¿no? ¿Hasta qué punto cuando yo decido quién puede ser considerado mi enemigo, mi amigo, bajo qué criterios establezco esas relaciones? Estoy yo colocándome como un replicador de violencia, ¿no? ¿Y desde dónde lo estoy haciendo, además? Y esto es muy interesante, o sea, es muy interesante, me refiero, porque pocas veces nos ponemos a preguntarnos cuáles son las fuentes o los criterios con los cuales yo he decidido que una persona sea mi enemiga. Pero además de eso, si el hecho de que este sea declarado mi enemigo fundamenta lo suficiente como para desear el desprecio, la aniquilación y todo esto, ¿no? O sea, ¿en qué momento ha sido parte? Y, digamos, ¿he colaborado yo con ello de manera como a través de un pensamiento del juicio, ¿no? Pues no, pocas veces no, somos replicadores, ¿no? Replicadoras. Entonces, desde la lógica de la no violencia, por ejemplo, la estrategia no violencia no violenta que siguen, por ejemplo, Gandhi o Martin Luther King, pero específicamente yo quiero hablar de Martin Luther King, es que él decía, y que es en un texto que habla sobre el amor precisamente, y que yo creo que en esta expresión de la fuerza del amor, la fuerza de amar es el texto de Luther King, que tiene vinculaciones con la geometría de la inclinación. Él decía que al margen, digamos, de lo que la otra persona hace o de la, digamos, de la violencia que ejerce sobre mí, ¿sí? Yo decido no hacerlo mi enemigo. Pero no quiere decir que vas a expresar condescendencia o que vas a dejar pasar sus violencias, sino que he decidido no violentarlo como él me ha violentado a mí. ¿Sí me explico? Y entonces con eso rompe él con la lógica de amigo-enemigo, la trasciende y entonces lucha desde otras zonas, ¿no? ¿Sí? Y ese luchar desde otras zonas me permite responder a tu última pregunta, ¿no? Implica también sumarme con los inermes, ¿no? Porque en colectivo, o sea, la comunidad de inermes, ¿no? De la gente que ha sido vulnerada y que decide levantarse para exigir, para ser escuchadas, para manifestar solicitudes muy explícitas que dañan vidrios, cristales o rayan o pegan stickers, stencils o lo que fuera para hacer manifiesto su reclamo por esa vulneración. Son comunidades de protección más que comunidades de lucha. No sé si me explico. Quienes no están o más que comunidades de violencia, vamos a decir, porque sí son de lucha, pero son más de protección. Estamos juntas, ¿no? Y al estar todas juntas, ¿no? Pues lo que le haces a una, nos lo haces a todas, ¿no? Y al estar todas juntas, fuimos todas y no fue una. Y entonces toda esa colectividad de vulneración se convierte también en ejercicios de defensa y lucha, ¿no? Y entonces, ahorita que yo decía que la no violencia es una elección corporal, fíjate tú cómo en las estrategias de no violencia puedes ver, por ejemplo, un montón de fotos en donde la mujer desarmada está frente a granaderos, ¿no? Esto es bien interesante, es porque la no violencia es corporal, ¿no? Y sabes que puedes ser violentado, sí, y no vas a que te violenten, vas a decir que sin armas, ahí estás, ¿no? Poniendo el cuerpo. Y entonces ahí está muy clara pues la lucha por la paz, ¿no? Que es el reclamo, o sea, es la transfiguración de una subjetividad no violenta. No sé si esto tuvo, al final sí se cerró. ¿Sí? ¿Sí respondí a todo?
Sí, muchas gracias. Tal vez solo se quedó pendiente de esta cuestión de la dialéctica perpetrador-víctima. O sea, ¿cuál sería la Sí, diferencia de la claro. propuesta que nos presentas? O si se podría traducir una a otra. Sí, claro que, bueno, aquí habría que entender dos cosas, ¿no? Esto, por ejemplo, lo puedes leer sobre todo en horrorismo. Ahí sí, el concepto de víctima, pues, es manejado, ¿no? Y luego también esta búsqueda de la víctima perfecta, ¿no? La que no se queja, o sea, porque es la radicalidad de lo inerme. O sea, ya no solo es como acabar con ello y acabar con todo su cuerpo, hacerlo pedazos, sino además dejarlo mudo, ¿no? Como esta indefensión ni siquiera verbal. Esto es bien interesante. Bueno, no interesante en el sentido bonito, ¿no? Sino es en realidad bastante desagradable, pero sí nos da estrategias de pensamiento fuerte. Ahora, yo he dicho, o sea, bueno, ya como desde Filosofía de la Paz y al margen de Cabarero, pienso yo que aunque estas categorías nos permiten pensar y reconocer prácticas y también como reconocer a las víctimas, me parece que estas categorías redundan siempre en las lógicas binarias que son sumamente violentas, ¿no? Y que también, aunque sí existe un perpetrador y sí existe una víctima y que deben ser juzgados como tales, digamos, ni el concepto de víctima puede ser declarativo y consustancial, digamos, como tampoco el del perpetrador, ¿no? O sea, es decir, que en gran medida estos conceptos no deberían de trascender a las lógicas culturales, digamos, a los ejercicios culturales, porque impiden la reconciliación y impiden el ajuste de cuentas e impiden por ejemplo, y no digo reconciliación, así como es, no, ¿cómo que me voy a reconciliar con el perpetrador? No es esa reconciliación con la persona, sino con el estado de cosas, ¿no? Que sigue haciendo que el mundo siga funcionando alrededor de ello. No sé si esto a mí se me hace fuerte, ¿no? Porque aun cuando queremos transformar, no sé, las lógicas masculinas de la violación, pues resulta que todo el sistema jurídico, todo, o sea, lo reitera permanentemente y entonces nos condena, ¿no? A repetir. Sí, mil gracias. No, gracias a ti. Muy bonitas preguntas. Sí. Sí, la verdad que sí, estamos aprendiendo muchísimo. No sé si alguien tiene algún otro comentario o pregunta, inquietud. Aprovechen, tenemos un poquito de tiempo. Uy. ¿Quién dijo yo? Si no, yo me animo. Ahí sí, yo solita levanto la mano. Constancia. Sí, fíjate, bueno, muchas gracias, Heidi, por la exposición. Yo no conocía a Adriana Cabarero, entonces, pues me pareció súper interesante lo que nos expusiste y por supuesto, ¿no? Que tengo muchas ganas de adentrarme en la lectura de esta filósofa. Y me preguntaba, ¿no? Digo, un montón de inquietudes, pero nada más voy a hacer, bueno, dos preguntas. La primera, en esta forma específica de violencia que Cabarero llama horrorismo, que de por sí es interesante, ¿no? el concepto, ¿cuál sería la explicación que ella realiza respecto a cuáles son las condiciones que generan estas formas específicas de violencia? Es que estoy pensando en la conexión o en la influencia que tiene de Hannah Arendt, y en el caso de Hannah Arendt, la violencia específica que se manifiesta en los totalitarismos, por ejemplo, tiene como raíz la soledad, ¿no? La soledad como una experiencia que se ha generalizado en la vida moderna. Entonces, no sé si estas formas de la vulnerabilidad tienen que ver justo con esta agudización de la soledad, o no sé, ¿no? Que hable al respecto. Y bueno, y de una vez tengo la otra pregunta, que es una mera curiosidad, es que me gustó mucho esta metáfora que utiliza de la geometría del sujeto, ¿no? Entonces, si pudieras ahondar un poquito respecto a de dónde viene esta idea, ¿no? De la geometría. Serían mis dos preguntas. Gracias. Muy bien. Bueno, respecto a tu primera pregunta, ella, bueno, lo que ella está advirtiendo, como tú lo señalas, es que en el siglo XXI, esto ya lo dije, pero lo voy a repetir a ver si logro ser más clara, las expresiones de violencia son más crudas, ¿no? Y que ya no pueden ser como reconocidas en específico, ¿no?
así, ni siquiera, o sea, son más allá de las experiencias políticas del terrorismo, eso es más allá. O sea, es decir, tenemos el terrorista que todavía podría ser entendido bajo la lógica de la filosofía política, bajo las nociones de Estado, ¿no? Quieres dañar el Estado, pero que da o sucede en ello algo más grave, ¿no? Que es como la violencia ontológica, eso es lo que ella dice, o sea, es decir, una violencia que ya no quiere como afectar la organización social o derrocar un sistema, etcétera, ¿no? Sino que directamente nos violenta ontológicamente, ¿no? Por eso les decía que ya no solo coincide con la matabilidad, o sea, ya no solo queremos matar, sino que queremos que mueran en ciertas condiciones, ¿no? Queremos verlos desangrarse, verlos desconfigurarse, ¿no? O sea, anularse totalmente, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en lo que sucede en México con los crematorios, ¿no? Que fueron encontrados, ¿no? Y yo digo ya el de Jalisco, pero también aquí en Chihuahua recientemente, y hemos encontrado varios. Dices, ahí que no es solamente querer ocultar o acabar con su vida, ¿no? Es decir, vamos a matarlo porque nos va a denunciar o porque ya no nos sirve, sino hacerlo que además su cadáver ni siquiera merezca ser llorado, ¿no? Esto es, por ejemplo, en Butler, ¿no? Que no merezca duelo, ¿no? Entonces ves a todas las mujeres, a las madres buscadoras, ¿no? Llorando a sus hijos, pero sin poderlos dar por terminada su vida, ¿no? Que eso es horrible porque deja una herida así súper marcada. Sí, efectivamente, el horrorismo es la violencia en su radical deshumanización, ¿no? Y entonces te decía, lo vemos en Palestina, ¿no? Lo vemos en México con los grupos organizados o los criminales, pues lo vemos por ejemplo, me acordaba hace algunos años este fenómeno de las farmacias, ¿no? Que se fue encontrado, creo, si no me acuerdo si fue en Campeche o Veracruz, no guardé la nota, pero que precisamente disolvían los cuerpos en ácido, ¿no? Entonces ya no queda absolutamente nada, ni siquiera lo puedes reconocer. Bueno, dice, esa experiencia de la violencia no había existido nunca antes, ¿no? Y entonces, al vincularlo con Arendt, nosotros podemos decir precisamente que ella recoge lo que Arendt anuncia, ¿no? No solo, porque tú lo que describes es como las condiciones sociales, ¿no? La burocratización, el aislamiento, la soledad, ¿no? La falta de preparación ética, ¿no? Que tenía que ver con no cuestionarnos las decisiones, ¿no? Y esto, por ejemplo, en otra filósofa italiana que también recomiendo muchísimo y que he trabajado, Simona Forti, es la lógica de los demonios mediocres, le dice ella, ¿no? Es decir, los demonios que no son gigantescos, que no asustan, que pareciera que son totalmente inocentes como nosotros. Bueno, no es que nosotros seamos totalmente inocentes, no lo somos, ¿no? Sino que no podíamos sospechar de ellos, pero que como colaboran con el sistema permanentemente, entonces favorecen el maltrato, la ignominia, ¿no? ¿Sí? La persona que calla, la persona que ve que a alguien le echan una pastilla para violentarlo y no dice nada, ¿no? Entonces somos colaboradores del sistema, ¿no? Que somos una sociedad monstruosamente obediente, ¿no? Entonces en Cabarero sucede lo mismo, cuando obedecemos radicalmente a la violencia, porque no queremos precisamente inclinarnos, porque solo pensamos en el desarrollo de nosotros mismos, entonces ahí ya hemos, por lo tanto, colaborado con la violencia, ¿no? Entonces, en parte, el ejercicio de la no violencia es un ejercicio de no colaboración, ¿no? Que tampoco es muy sencillo y tiene sus consecuencias, ¿no? Pero pues eso es la desobediencia, ¿no? O sea, estar consciente de que tiene consecuencias, ¿no? Una desobediencia sin eso, pues no es real. Y por otra parte, lo que retoma de Arendt, y que a mí también me parece muy importante, es cuando Arendt dice que los seres humanos, o sea, dice ella en el totalitarismo, precisamente cuando habla de los derechos humanos, con la crítica a los derechos humanos, a los derechos del hombre, ¿no? Porque todavía no nacían los derechos humanos, ella señala que, y es una frase, no vieron en nosotros más que un cuerpo sin cualidades,
Y esa expresión es muy interesante, ¿no? El cuerpo sin cualidades es el mero cuerpo matable, ¿no? El mero cuerpo es la radicalización de la herida. Entonces no ves singularidad alguna, no ves necesidad de cuidado, no ves la capacidad de expresión y decir quién eres, cómo eres, qué sueñas, qué deseas, ¿no? Como esta expresión de la existencia, que era lo que yo decía, la sociedad de cuidado tiene que permitirnos expresar quiénes somos, ¿no? Y entonces en un mundo que de antemano se ha negado a escuchar quiénes somos, entonces somos puro cuerpo aplastable, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, propenso al horror. Entonces, de ahí yo vincularía esta relación con Arendt, ¿no? Que es, pues entonces nosotros podríamos decir, pues desaparecieron los campos de exterminio, ¿no? Se hicieron extensos, ¿no? Se apropiaron de lo social, ¿no? Claro, es una tesis muy, muy temeraria de mi parte, pero a lo mejor se puede explorar en algo. ¿Sí? No sé si te respondí, ¿no? Sí, claro que sí. Víctor levantó la mano. Adelante, Víctor. Ya para aprovechar tu excelente disertación, me pregunto cuál sería la posición tuya y de esta filósofa con respecto a lo que estamos viendo ahora como parte del juego político entre las derechas y los llamados gobiernos progresistas y sus seguidores, en donde no es precisamente la violencia extrema, sino más bien es una violencia simbólica que está, digamos, puesta en megáfonos a través de los medios, ¿no? Y que tiene, sin embargo, a mí me parece, y esa es la pregunta, la misma intención de anular al otro, de acabar con él, ¿sí? Discursivamente, ¿sí? Y por lo tanto políticamente. No sé cuál, desde esta perspectiva que tú estás manejando en lo personal, como tú como filósofa de la paz y de esta pensadora en particular, ¿no? Esa sería, ya para concluir y aprovechar tu participación, porque de veras que sí sea parte de lo que habíamos estado viendo aquí en el seminario, ¿no? Ok. Bien, digamos, a manera personal, ¿no? Que, digamos, es parte de lo que he aprendido dentro de Filosofía de la Paz y que también recoge un poco las preocupaciones que han planteado en las preguntas, ¿no? Políticamente hablando, el sistema, tanto de derecha como de izquierda, son promotores de violencia, ¿no? O sea, redundan permanentemente en la estrategia de la filosofía política tradicional, ¿no? Con sus excepciones, por supuesto, ¿no? Pero siempre está ahí presente. Y además, pues todavía ejercitan este criterio del Estado-nación, ¿no? Como universal, como como una entidad única, ¿no? Y como unitaria, pues, ¿no? Y esto, pues, sabemos que en nuestros países, en donde que además hay que decir que somos el de mayor, actualmente, junto con Colombia, el de mayor grupos indígenas, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, ¿qué significa eso? Que el modelo político como tal, pues es ineficiente porque no está reconociendo las diversidades culturales. Bueno, esto ahí es un ejemplo de cómo se ejerce violencia, ¿no? Pero en el escenario específico de derecha contra izquierda o la oposición contra Morena, ¿no? O contra el proyecto de la 4T, que es lo que nosotros vemos expresamente, pues quiero decir, ambas posiciones, si las redujéramos solo a dos, que también eso es bastante violento, pero en este país se insiste en esas lógicas amigo-enemigo. Ahora son amigos el prismo y el panismo, etcétera, porque tienen un enemigo común, o sea, Carl Schmitt ahí brillando en todo lo que, ¿no? Si lo queremos matar, pues la política mexicana nos lo recuerda permanentemente, ¿no? Entonces, bajo esa lógica amigo-enemigo, pues son violentadores uno al otro. Algunas violencias son más evidentes, algunas no, algunas son
mostradas como propaganda, lo cual eso es lo que a mí me parece más grave, porque además en un país en donde no se fomenta lo suficiente el pensamiento crítico y por lo tanto la elaboración de juicios que provienen de la expresión de nuestras propias ideas y de nuestra capacidad para detenernos a pensar lo que está sucediendo, pues la propaganda nos golpea siempre y entonces resulta que a las personas más críticas, o que tú creías más críticas, la ves reafirmando siempre, ¿no? Como el mismo ejercicio de violencia, ¿no? Tanto los que están en la derecha como los que están en la izquierda. Y esto, por ejemplo, al margen de Adriana Cabarero, pues nos recuerda a Gramsci, ¿verdad? Cuando decía, pues los intelectuales a favor o al servicio del sistema, ¿no? Entonces, pues cómo los intelectuales se convierten en replicadores de violencia en ambas partes, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, pues, es que todas las zonas del gobierno, de la política mexicana, son réplicas constantes de violencia, ¿no? Y que nosotros nos volvemos, por lo tanto, agentes de esa violencia cuando repetimos acríticamente lo que la propaganda nos indica, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió, que es una violencia directa y además simbólica, lo que sucedió entre la pelea de Alito y Noroña. Fíjate tú cómo, bueno, por un lado, quienes decían que Noroña se lo merecía, ¿no? Así, y que no solo lo decían los medios de comunicación, sino que lo decía la gente, ¿no? Porque es un cretino, por lo que ustedes quieran. Pero entonces esto nos hace repensar lo que decía hace rato sobre el enemigo. El hecho de que me caiga mal, ¿lo hace merecedor del golpe? Esa es la primera pregunta que tendríamos que plantearnos, ¿no? El hecho de que me caiga mal, es decir, que yo he decidido que esa persona no puede ser mi amiga, no puede ser mi cercana, yo no podría hacer comunidad con ella, justifica que sea maltratado, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, esta como burla generalizada que se dio, ¿no? Porque la burla, la risa, aunque si bien es necesaria y puede ser muy crítica, sobre todo si está acompañada con ironía, cuando solo es replicadora, se convierte en obediente, pues, ¿no? O sea, en estas maldades monstruosas, ¿no? Estas maldades mediocres, ¿no? Como cuando salió el tipo con el collarín y todo esto, y que la gente decía que exageraron y le pegaron, y toda esta como incapacidad de reaccionar ante el sufrimiento, ¿no? Claro que nosotros podríamos cuestionar si la reacción fue excesiva, si no correspondía con bueno, pero de que efectivamente una persona había sido amedrentada física y además verbalmente, o sea, es decir, había sido sometida a violencia directa, esto era verdad y que como tal tendría que ser reprochable. ¿Sí me explico? Pero que como yo pertenezco a un sistema, es decir, he decidido que ellos son mis enemigos, también he decidido que merecen todas las violencias existentes. No sé si finalmente redundo. Para mí este sistema político es violento, nos obliga a la replicación de la violencia y que su sistema educativo, que es el que nos pudiera llevar hacia una conformación de la paz, es asimismo anulador de la individualidad y por lo tanto del pensamiento y el juicio crítico que impide que nosotros evitemos ser replicadores de violencia. O sea, no hay paz por ningún lado. No sé si respondí, Víctor. Gracias, gracias. Sí, pero yo estaba pensando quizá en otra cosa. Ah, bien. Yo estaba más bien pensando en el hecho de que esas confrontaciones, en primer lugar, no llevan a nada, ¿no? Porque la anulación del uno y del otro básicamente no avanzan en nada y están, por decirlo así, es agua estancada, pues. Pero no quieren llegar a nada, Víctor. No, por eso, o sea, pero hay una anulación del otro y esa anulación del otro permea y contamina, por decir así, el ambiente político y por lo tanto también las relaciones sociales y todo eso, ¿no? O sea, y yo no compartiría contigo tanto el hecho de que se pueda entender desde la perspectiva clásica de la filosofía política,
porque también pienso que lo que está operando ahí es una dinámica de un sistema, llamémosle sistema mundo en el sentido de Wallerstein o de esta globalización que ya dio de sí y que genera también esta especie de contradicciones internas del sistema, ¿no? Para plantearlo también en términos más marxianos, ¿no? Pero alejándonos de la, digamos, de la lógica propiamente de la pugna por el poder entre estas dos posiciones, alentadas por los medios de comunicación, o porque también yo creo que hay fenómenos que están inflados por la misma tecnología que da la impresión de que las cosas no son así, ¿no? Y pasa mucho con la cuestión de la violencia. Por ejemplo, pues todos sabemos que las noticias violentas venden más que las felices, ¿no? O sea, tiene más, y recuerdo mucho cuando vivía en México que pasaba un hecho violento y de repente aparecían por la colonia pasquines en donde daban cuenta del hecho, ¿no? Entonces era así como la nota roja, pero de la delegación Álvaro Gustavo Madero, ¿no? Una cosa así. Pero te digo, todo eso reafirma la propaganda, o sea, no es una propaganda, no es una propaganda particular, pero es la propaganda de la cultura de violencia, ¿sí? O sea, no es que la nota violenta venda más en un sentido así exclusivamente mercadológico, sino que es la nota que creemos que es emocionante, ¿sí? Porque la perspectiva que nosotros tenemos de la paz o de la armonía o de la calma regularmente bajo este paradigma de violencia es aburrida, ¿sí? O sea, siempre queremos, no, que nos muestren lo fuerte, ¿no? Etcétera. Entonces, eso reafirma y estresa a sociedad después, o sea, nos pone en la condición de seguir ejerciendo violencia. Educa, pues, educa. Bueno, estaba pensando, te digo, en esta otra distinción que se hace entre racional e irracional. Ajá. ¿Verdad? Y que toca a los filósofos en particular. Ajá. Y si el filósofo está exento de eso. Y sobre todo pienso cuando los filósofos son señalados por ser fascistas, ¿sí? Por sostener filosofías, por mucho que hablen del cuidado. Claro, entendimos la indirecta. Me explico, no, y porque aquí llevo un poco de agua a mi molino, ¿no? Porque sí. Pues son los 100 años también del fallecimiento de Gottlob Frege. Claro. Y yo no quería dejar pasar la ocasión para armar un pequeño dossier que al fin de cuentas se convierte en una especie de número especial de cuadernos fronterizos, sí. Publicidad aparte. Sí. Pero cuando pasamos del dossier al número especial, me vi confrontado con la idea de que teníamos más espacio, precisamente porque Mónica y Sonorina se quedaron ahí, o están ahí en la idea de presentar un número especial para cuadernos fronterizos. Pero el caso es que apareció un libro recientemente, casi como de oportunidad también en esto de las violencias, que se llama así, Frege y el fascismo, ¿no? Sí. A partir de una discusión otra vez sobre el famoso diario de Frege, ¿no? Que es un diario que ocupa, digamos, de marzo a mayo del 24 y que de acuerdo a este autor, pues es claramente un filósofo fascista, ¿no? Dice, y critica a todos los demás porque dice, no, todos tratan de minimizar esto. Por ejemplo, Domet compara el antisemitismo de Frege más o menos con una posición claramente similar a la de Robert Nozick o con la de Helmut Burke, ¿no? Un tipo de conservadurismo que, digamos, pues está mal, pero no tanto, ¿no? Es una cosa así. Sí. Entonces, y él trata de discutir esto sobre todo las posiciones que entienden el fenómeno del fascismo como fenómenos y con, digamos, con
intelectuales que alientan estos movimientos fascistas a través de posiciones filosóficas irracionales. Que sí, efectivamente podríamos hablar de Lukács o del mismo Bertrand Russell y todo esto, ¿no? Pero a mí me recuerda, y eso lo escribo ahí en ese texto, un poco las reacciones que tuvieron las biografías de Raymond sobre Wittgenstein y sobre Russell, ¿no? O sea, que diciendo, bueno, de Wittgenstein sí esperábamos que estaba medio loco y que podía actuar de manera agresiva y golpear a un estudiante porque no entiende cosas elementales de lógica. Pero de Russell, por favor, no. Cómo es que se levantaba después de la cama de haber seducido a una mujer para escribirle una carta de amor a otra, ¿no? O sea, y según Raymond, dice, bueno, toleramos lo que dices tú acerca de Wittgenstein porque básicamente esperábamos eso de Wittgenstein, pero no de Russell, ¿no? Porque Russell defendió a las mujeres en la lucha por el sufragio, y fue llevado a la cárcel por sus posiciones pacifistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Russell tiene, digamos, una aureola de ser el filósofo buena onda, o incluso, también me acordé de un filósofo, un sociólogo marxista que decía que las sentadas de Russell con la juventud en el 68 o las sentadas de Russell protestando en London Square contra la guerra de Vietnam eran el fracaso de la izquierda, ¿no? Que como un viejito conde, ¿eh? Estaba como aquel flautista famoso llevando a las juventudes, ¿no? Cuando es la izquierda la que debería de plantear esas cuestiones, ¿no? Por ahí va la cosa. Yo estaba planteando, claro que pensé más en nuestro contexto nacional, no tanto porque no tenía presente realmente la pugna entre Alito Moreno y Noroña, que también yo creo que en lo personal pienso que hay más de circo mediático. No, por supuesto, pero es lo que yo quería decir, ¿no? O sea, cómo la propaganda, cuando ves una situación así, le sigues un poco el juego, ¿no? Y es lo que tú dices respecto a Wittgenstein, decía, bueno, era esperable de él. ¿Quién dice que era esperable, no? Pues nuestra cultura nos establece bajo ciertos criterios de violencia que es mucho más natural una reacción de esta naturaleza que en el otro, ¿no? Pero lo establecen nuestros criterios de lo que hemos normalizado como violencia y lo que no. ¿Sí me explico? Entonces, por eso la propaganda es tan importante y por eso también el ejercicio de resistencia y desobediencia también, ¿no? Que efectivamente, como dices tú, el buena onda de Bertrand Russell, pues, o el buena ondita, ¿verdad? Pues ahora sabemos que era profundamente violentador incluso con sus parejas, ¿no? Pero ¿por qué eso no importaba? No era tan importante el hecho de que no podíamos esperarlo diciendo. ¿Por qué no importaba? Porque narrativamente la violencia que se ejerce contra las mujeres o que se ejercía contra las mujeres no era digna de ser contada o de ser pensada, ¿no? Era como, bueno, pues sí, o sea, qué mala onda, ¿no? Pero pues algo ha de haber hecho, ¿no? Que es bajo las mismas lógicas de las reducciones de la vida humana, ¿no? Entonces, sí entiendo todo lo que dices. Ahora, respecto a esto que del fascismo o de cómo insisto yo como en la cuestión de la propaganda, porque también los medios de comunicación juegan muy importante y las IAs que crean noticias falsas y toda esta cuestión, e imágenes que verdaderamente no están ocurriendo, pero que redundan también en el fake news, que redundan en el sentido de la propaganda, que es tan importante para la guerra y para la violencia. También, y porque esto lo estoy pensando con lo de lo racional y lo irracional, que habría que pensarlo como más profundamente, pero ¿qué es lo irracional, no? ¿Qué es, o sea, qué cabe más bien dentro de lo irracional? Y lo primero que pensé, pues los afectos, ¿no? Las emociones. O sea, es lo que tradicionalmente el cuerpo erecto, ¿no? O la rectitud desplazaba, ¿no? O sea, no le importaba porque lo racional era más importante, ¿no? Y entonces todas las inclinaciones, muchas de ellas desde el punto de vista tradicional de la geometría del sujeto recto,
evitar las inclinaciones emocionales, por ejemplo, ¿no? O ciertos afectos, antes parecía no importar, pero ahora la política sí se mueve desde la lógica de los afectos, ¿no? Y ahora lo sabemos o lo tenemos mucho más claro. Por ejemplo, Martha Nussbaum explora mucho el ejercicio de la ira, ¿no? En la vida pública, que ha sido siempre una de las emociones que sí se ha permitido sentir públicamente, sobre todo para los hombres, ¿sí? Y cómo esta debe transfigurarse o más bien convertirse en indignación para esta lucha por las comunidades de los inermes, ¿no? Que, por ejemplo, ya hablaba de los derechos de los animales y el sufrimiento, etcétera, ¿no? Pues ahí está su comunidad de inermes, ¿no? O sea, quienes necesitan protección en un mundo que constantemente violenta. Y la política, desde las inclinaciones fascistas como también las de la izquierda, que son violentadoras también, explotan mucho el ejercicio continuo de esas violencias a partir también de la movilización de afectos y de emociones, ¿sí? Y, por ejemplo, parte de lo que las emociones que la filosofía de la paz busca poner en el centro, pues es la comunidad de la ternura, ¿no? Que a lo mejor no nos suena así como, ¿no? Pero nos suena así porque somos educados en culturas de violencia. Y yo creo, Víctor, que tú no tenías una pregunta, tú solo querías informar de tu dossier y hacerle presión a Mónica y a Senorina. Bueno, ya me descubriste. Fue muy evidente. No, muchas gracias por ya, chicos, ya no hablemos más de eso, por favor. No, muchas gracias. Querida Heidi, muchísimas gracias por, pues por esta participación, la verdad, súper interesante, fructífera. Yo me quedé con cosas que también me hubiera gustado desde la tecnología preguntarte, ¿no? Desde la ciencia y la tecnología. Pero pues eso quiere decir que podemos hacer una segunda sesión. ¿Qué te parece, no? Porque creo que es un tema interesante, importante además, para seguir pues analizando, explorando, aprendiendo. Y pues yo me gustaría mucho agradecer, ya vi que está Gustavo Herón. Hola Gustavo, bienvenido. Agradecerle a todos los estudiantes que están aquí hoy con nosotros y a las colegas y colegas que nos acompañaron. A ti, Heidi, te haremos llegar tu constancia. Muchas gracias. Y pues bueno, yo con eso termino y Senorina, te dejo la palabra para cerrar. Sí, pues ¿qué puedo agregar más que agradecer, ¿no? Creo que fue una tarde deliciosa, o sea, qué buen viernes. Entonces, gracias, Heidi, por tu presentación tan cálida y gracias a todas las personas que estuvieron presentes, ¿no? Por la bonita disposición, el diálogo estuvo súper rico. Los esperamos el próximo mes con otra presentación bien interesante también. Pues muchas gracias, bonito fin de semana, que descansen y pronto te hacemos llegar la constancia. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, les agradezco a todas, a todos por escucharme, por sus preguntas, por sus provocaciones. Lo disfruté también mucho. Sí, qué buen viernes, dice Senorina. Qué buen viernes. Muchas gracias. Abrazos y buen fin de semana a todos. Igual. Gracias. Hasta luego.